Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 8. Más que un ratón. Puede que se hayan separado amargamente, pero ahora, cuando algo más importante que cualquiera de los dos estaba en peligro y ninguno de ellos podía ayudar, el clan Sarutobi estaba unido una vez más en la preocupación y la determinación. Aunque no dijo nada mientras se sentaba cómodamente en el asiento del hospital e intentaba meditar para aclarar su mente y calmar sus nervios, Sarutobi estaba agradecido de que su hijo menor hubiera regresado a su llamado, renunciando temporalmente a su posición como uno de los guardianes del fuego Dianyo para estar aquí a tiempo para el nacimiento de su sobrino o sobrina. Asuma había sido quien irrumpió en su oficina, atropellando a varios de los Anbu guardianes en el camino con su prisa y gritando que su hermana mayor había entrado prematuramente en labor de parto y que lo necesitaban en el hospital, maldita sea su posición como Hokage. El Sarutobi mayor lo había adelantado allí, el pánico y la férrea determinación galvanizando sus antiguos huesos y tendones cuando llegó al hospital y fue escoltado rápidamente a la sala de partos donde inmediatamente se instaló. Él no iba a estar allí para el nacimiento en sí. Biwako Ime nunca le había permitido olvidar el hecho de que se había desmayado como un Nara enfrentado a un día lleno de misiones de rango D cuando el pequeño Buika-chan había llegado al mundo. Asuma había llegado momentos después y no había parado de moverse desde entonces, continuamente moviéndose, paseándose, inquieto y encendiendo un cigarrillo tras otro. Era un hábito que el Sandiame esperaba romper con el tiempo, pero ahora mismo, extrañando su pipa, Sarutobi estaba en apuros para resistirse a pedir un préstamo. El profesor odiaba esta sensación de impotencia, sabiendo que de toda la miríada de jutsu que conocía no había nada que él personalmente pudiera hacer para mejorar la situación, la había odiado desde que tuvo que ver a su sensei y predecesor sacrificar su propia vida para salvaguardar las vidas de su escuadrón original justo después de legarle el título de Hokage. Lo que lo empeoraba era que era su hija, la niña que una vez tuvo en sus brazos y juró proteger a costa de todo lo demás, incluso su propia vida si la situación lo requería. Ella estaba sufriendo y no había nada que él pudiera hacer. En momentos como estos, desesperado por algo que lo distrajera de la incesante preocupación y la persistente sensación en el fondo de su mente que le imploraba recordar algo importante que había olvidado o pasado por alto, el Sandía me bajó la cabeza un poco más con reverencia y arrepentimiento al recordar al carismático shinobi que había ascendido con orgullo y luego reemplazado con agonía en su puesto. Realmente me maravillo ante tu fortaleza y lamento tu pérdida, Minato-kun. Amar a Konoha lo suficiente como para sacrificar tu alma y arriesgar a tu hijo a una ira injustificada fue algo que no sé si habría tenido la fuerza para hacer, ni siquiera en mi mejor momento. Preguntas y dudas como esas eran su única compañía mientras los minutos y las horas transcurrían lentamente. De vez en cuando, una enfermera o un ninja médico pasaba corriendo, a veces incluso entrando o saliendo de la sala de partos, y aunque a menudo requería quedarse de brazos cruzados, Sarutobi los dejaba tranquilos, pensando que no le convendría interrumpir sus labores, ni posiblemente las de su hija. Sin embargo, Asuma tampoco podía controlarse del todo, haciendo preguntas cortantes a todos los que se acercaban demasiado, sin quedar satisfecho con las respuestas, aunque el patriarca de la familia no se atrevía a pedirle a su hijo que parara. Ya había bastante rencor entre él y Asuma-kun, una rencilla que se había enconado entre ellos desde la trágica noche del ataque del Kyuubi, donde su querida Biwako perdió la vida, dejando a sus hijos huérfanos de madre y a él con un agujero en el corazón que nunca sanaría del todo. El mayor deseo del Sandaime era que su hijo menor regresara a Konoha, la aldea donde nació y la sirviera como el ninja que era, uno de los 12 guardianes de confianza del Dianyo. Y si Kami sonríe ante este viejo mono tonto, tal vez el nacimiento de su sobrino permitirá que las viejas heridas se curen y las cicatrices se desvanezcan. El pensamiento dibujó una sonrisa en el rostro del venerable hombre, de forma bastante fortuita, pues un momento después apareció el otro ninja médico procedente de la habitación donde yacía Buika-chan, con aspecto cansado pero relativamente satisfecho. Los instintos paternos, latentes desde hacía tiempo ahora que sus hijos habían crecido, pero nunca se habían ido del todo, se despertaron y el Sandaime se puso de pie justo cuando su hijo menor se apartaba de la pared. Sus evidentes nervios lo hacían parecer nervioso y más peligroso de lo que su prodigiosa altura y estatura solían parecer. La kunoichi hizo una profunda reverencia al líder de su aldea antes de enderezarse con una sonrisa complácida y profesional. Felicitaciones Hokage-sama, un bebé saludable. Alabados sean los antepasados.
Así como así, el peso muerto de la preocupación y el nerviosismo se levantó de su pecho y se convirtió en humo, como una de las técnicas Rasengan de Minato-kun después de que el Yondaime la había dejado dispersar en el viento, la bola letal de chakra se volvió completamente inofensiva por la voluntad de su amo. Asuma-kun, el hombre mucho más alto miró hacia arriba, bastante sorprendido cuando su padre le hizo un gesto para que continuara, cuida de tu hermana. Estaré allí en un minuto. Pero, papá. Él es el cabeza de familia, sin duda debería ir primero. ¿Qué demonios? Tiene que ponerle nombre al niño, ya que su hermana no quería revelar quién era el padre. Probablemente le convenía. Aunque era mayor que él, Asuma siempre había tenido mucha debilidad por su hermana y, tras enterarse de que había caído en el camino familiar en acto de servicio, estaba prácticamente dispuesto a desatar una furia en Kiri para estrangular al estúpido hijo de puta que había truncado la carrera de Buika-chan hasta que los demás guardianes lo convencieron de lo contrario. Seguro que he estado sentado en este maldito asiento demasiado tiempo. Ve a su hijo. El viejo cascarrabias en que se había convertido su padre respondió, haciendo un espectáculo al intentar ponerse de pie mientras sus viejos huesos crujían en protesta. Ten cuidado con los estragos de la edad, Misochi, suponiendo que no te corten la cabeza antes de que tengas la oportunidad. Te lo has ganado al volver con nosotros. PFFF, llegaré, viejo mono senil. Gracias, papá. A pesar suyo, le costaba más hacerse el duro al darse cuenta de lo que el Sandaime le ofrecía. Ser el primero en ver al nuevo Sarutobi, abrazarlo, aunque solo sea porque Buika-chan necesitará ayuda para darte de comer puré de plátano cuando tengas tu segunda infancia. Ya será bastante difícil tener un niño en casa, no digamos dos. Encontraré la manera de recompensarte por esto. La indirecta a su edad irritó al Sarutobi mayor, quien agitó la mano hacia su hijo como si amenazara con cortarle las orejas, ya que apenas podía alcanzarlas. Ja, eres bueno hablando de simios. Quizás unas sesiones de rehabilitación con Enmadono te ayudarán a recuperarte. Asuma no respondió, solo puso los ojos en blanco y desapareció por la puerta hacia donde su hermana yacía convaleciente tras el trauma del parto. Sin poder evitar sonreír, se alejó de su padre y desapareció de la vista del hombre mayor. Les dio 3 minutos antes de permitirse acercarse, moviéndose con la gran cautela y cuidado que uno esperaría de un anciano, pero aún conservando un rastro de su dignidad y orgullo en sus habilidades, el paso lento, elegante pero ligeramente rígido de un anciano espalda plateada que apenas había pasado su mejor momento. La procesión continuó, el Hokage asintiendo a la izquierda y a la derecha mientras los trabajadores y, en ocasiones, los pacientes del hospital que salían a caminar y hacer algo de ejercicio se inclinaban ante su líder tanto como podían hasta que, por fin, llegó al número correcto de la habitación. Echó un vistazo a través de la lámina de plástico en la parte superior de la puerta, pero no pudo ver nada más allá de una mancha vaga, así que, respirando hondo, empujó la puerta con cuidado y entró, dejando que se cerrara silenciosamente a su lado. Nunca antes había visto a su hija mayor tan agotada, pero al contemplar la diminuta figura que Asuma acababa de devolverle en brazos mientras el guardián del fuego se secaba una lágrima, nunca antes se había visto tan radiante. Acercándose rápidamente, el Sandaime tuvo que contener un sollozo mientras colocaba una mano sobre la cabecera de la cama y se inclinaba para besarla suave pero tiernamente en la mejilla. La joven cerró los ojos para evitar que su barba desaliñada se enganchara accidentalmente en ellos. Buika-chan, susurró suavemente mientras se recogía en toda su estatura, sonriéndole con un brillo de afecto paternal, no puedo expresarte lo orgulloso que estoy de estar aquí ahora. Tu madre te mirará desde lo alto y sonreirá. Solo lamento que no esté aquí con nosotros. A pesar de su fatiga y las secuelas del dolor que aún la recorrían, la ex Kunoichi sonrió mientras mecía a su hijo recién nacido, cuyos gorgoteos se derretían en su corazón, antes protegido. Yo también, aunque solo sea para verla darte un golpe en ese sombrero enorme por volver a comportarte como un viejo sabio. Asuma apartó la mirada con una sonrisa mientras el padre de los dos hermanos simplemente levantaba una mano en señal de reconocimiento de sus defectos. Pero no es mi culpa. Soy viejo, maldita sea, eso significa que puedo sonar vago y misterioso de vez en cuando, sobre todo en un momento como... En fin, supongo que ahora es cierto. Después de hoy sí que eres un jiji. Debido a esas palabras, los pensamientos de los Sandaime nunca se completaron y tanto Buika como Asuma, junto con el miembro más nuevo de su familia, aunque estaba demasiado interesado en tratar de poner su pulgar en su boca como para prestar mucha atención al evento monumental, fueron testigos de una de las vistas más raras de Konoha.
La vista del Hokage, el legendario dios de Shinobi, de repente dándose una palmada en su rostro repentinamente pálido, paralizado en una expresión de horror mientras finalmente recordaba exactamente lo que esa pequeña voz en el fondo de su cabeza había estado tratando de decirle que había olvidado en su prisa por estar presente en el nacimiento de su nieto. Al ver la figura humeante frente a él estallar y dispersarse como un globo reventado, Kotetsu simplemente sacudió la cabeza y frunció el ceño. Lo siento, Chibi, se encogió de hombros mientras el joven lo miraba, con una expresión dividida entre la frustración y la desesperanza mientras miraba a uno de sus dos maestros temporales. Tienes los sellos correctos, la velocidad correcta, no puedo ver una sola cosa que estés haciendo mal. Y ninguno de los dos es perfecto en este jutsu, intervino su hermano, levantando la vista del libro que leía con una mano mientras tomaba notas con la otra, comenzando su tarea ahora que la academia había terminado por ese día. La mitad de las veces, el mío termina peor que el tuyo. En cuanto sepa qué lo causa, te lo haré saber. Bajó las manos y flexionó los dedos ligeramente rígidos. Naruto suspiró mientras recogía su mochila. Gracias, dijo secamente, dolido porque, si bien el Enge y el Kawarimi le habían salido casi de forma natural tras repetidas prácticas, aunque sus enges a veces seguían un poco desfasados, generalmente por tener un ojo de diferente color o el atisbo de las marcas de sus bigotes aún presentes, el último de los tres básicos aún le resultaba difícil por ahora. Creo que solo tengo que practicar más. Aún así, gracias por quedarte aquí después de los ejercicios con armas. Sé que ambos preferirían estar en la aldea, sobre todo porque podrían bromear con el Ninken a la vuelta. El rostro del Jinchuriki se iluminó con una sonrisa durante un minuto antes de que su expresión se atenuó un poco. La expresión resonó en los rostros de los otros dos al recordar juntos por qué, para cumplir con su parte del trato que habían hecho con el estudiante de pre-academia rebuscador, tanto Izumo como Kotetsu solo podían verlo en los campos de entrenamiento. La única vez que intentaron presentarlo a sus familias combinadas había terminado en un desastre rotundo. Naruto sabía desde hacía tiempo que los dos Fukumiwara y Kyodai, como Ana había insistido en llamarlos mientras la saludaran con los apodos de chica, perro o loba. Lo cual, sabiendo lo testarudos que son los tres, probablemente será para siempre. No estaban emparentados biológicamente, aunque viendo que la pareja parecía estar prácticamente unida por la cadera la mayor parte del tiempo, al civil promedio en la calle le habría costado darse cuenta de eso. La historia que Naruto había escuchado mientras caminaba de regreso con ellos de las rondas de entrenamiento un día era bastante interesante, aunque un poco trágica en eso, ya que, como tantas historias recientes que involucran a familias de Konoha, surgió del desastre natural que había sido el ataque del Kyuubi. Las familias Agane y Kamizuki siempre habían sido unidas, algo que tenía que ver con una asociación entre sus negocios originales de cultivo de trigo y elaboración de cerveza, y esos lazos, como tantos otros, se habían puesto a prueba y se habían vuelto cada vez más fuertes en los días posteriores al ataque de los Bihulu a la aldea y el sacrificio de los Yondaime. Ambas familias sufrieron una pérdida dolorosa. El padre de Izumo, el primer shinobi de la familia, nunca fue encontrado tras el ataque. La ausencia de un cuerpo y de cualquier prueba definitiva de la muerte de su esposo también tuvo un efecto drástico en la madre del niño, quien nunca logró salir de la depresión que la invadió tras la entrega de la carta con bordes negros por parte de un ambú de rostro adusto. En cambio, la familia de Kotetsu se quedó sin hogar por la furia del monstruo. Todas sus tierras y bienes fueron arrasados, y por pura mala suerte, su madre resultó herida en la frenética evacuación. Un simple resbalón provocó que la mujer fuera pisoteada tan brutalmente por una multitud desesperada por escapar que perdió la sensibilidad de la pierna derecha y los dedos de la mano izquierda quedaron tan fracturados que no han vuelto a trabajar desde entonces. El mayor Agane, después de haber luchado para sacar a su hijo del combate cuerpo a cuerpo, había regresado corriendo a la aldea después de dejar a Kotetsu a salvo en los búnkeres de evacuación dentro de la montaña Hokage, literalmente luchando para regresar a la aldea para rescatar a su amada esposa y arrastrarla a un lugar seguro, asistido por algunos otros hombres y mujeres que habían tardado en escapar y a quienes tanto Izumo como Kotetsu ahora conocían y respetaban como amigos de confianza de su familia, casi tías y tíos, ya que las amistades habían prosperado bajo la gran adversidad de la ira impía de Kyuubi. Incluso cuando la batalla terminó, la mayor obra maestra del Yondaime y sacrificio suficiente para matar a la bestia para siempre, al menos hasta donde los tres sabían, había sido una victoria desesperada.
Una familia se había quedado sin nada más que tierra arrasada para vivir, mientras que la otra había perdido a su principal sostén de la familia y, para Izumo, el padre al que admiraba. Sin embargo, las lágrimas no tenían mucho que ganar. Mientras se secaban los ojos y analizaban los problemas que tenían ante sí, a ambas familias se les ocurrió que tal vez la manera de aligerar sus cargas era combinarlas y caminar juntas. Por esa razón y desde ese día, las familias de Agane y Kamizuki habían compartido el mismo hogar, la misma comida, el mismo dinero y los mismos problemas cotidianos. El problema principal era la falta de dinero. Con la madre de Kotetsu lisiada y el único pariente mayor vivo de Izumo incapaz de mantener un trabajo estable debido a sus recurrentes períodos de llanto y letargo, una cosa vergonzosa que Izumo trató de barrer bajo la alfombra como si estuviera de mal humor, las familias conjuntas subsistían solo con lo que el padre de Kotetsu podía traer con su cerveza, aunque los dos muchachos ayudaban ahora tanto como podían moviendo lúpulo y cebada para negar la necesidad de pagar misiones de rango de la falta de recursos familiares. Naruto ahora lo sabía, era una de las principales razones por las que la pareja quería ser ninja, y fue una razón que lo conmovió extrañamente cuando Izumo se encogió de hombros y la mencionó cuando el resto de la clase se fue, deteniéndose para demostrar los sellos de las técnicas de Bushin ante la inocua pregunta del ratón. A ninguno de los dos les importaba mucho la gloria ni el ascenso. En lo que a Kotetsu e Izumo concernía, todo podía quedar en el olvido en favor de un puesto administrativo tranquilo en algún lugar con ingresos razonablemente estables, suficiente para que sus padres pasaran cómodamente sus últimos años y, al mismo tiempo, les permitiera a ambos construir un futuro. Era un sueño humilde, pero era lo que ambos deseaban y sentían que necesitaban, así que por eso Naruto no les negaría una técnica como el Bushin. Estaban haciendo todo lo posible por ayudarlo a aprenderlo. Lo mínimo que podía hacer era intentar apoyar sus deseos de una existencia pacífica tanto como pudiera, incluso si eso significaba tomar lecciones allí en medio de la nada. En realidad, incluso Naruto se sentía un poco avergonzado por la situación que había llevado al trío hasta allí. Él, más que nadie, debería saber que, aunque los tres estudiantes lo aceptaran, al igual que Mila, la chica Uchiha, en menor medida cuando su clan no estaba presente, no todos eran tan caritativos con él. La paranoia que Anko-sensei había intentado inculcarle lo había decepcionado, y la única advertencia que había tenido fue un grito ensordecedor de horror y odio a partes iguales. Al saltar hacia atrás con Slim en las manos, Izumo se interpuso entre el ratón y la ciega presa de su madre. La mujer, angustiada y perdida en el pasado al ver el fantasma ensangrentado de su esposo a la sombra del recipiente demoníaco, buscó venganza. A instancias de Kotetsu, se escabulló rápidamente. La vergüenza y el miedo le golpeaban los oídos mientras los gritos de la mujer se desvanecían, aunque el dolor no disminuyó tan rápido. No era bienvenido allí, nunca sería aceptado del todo. Aunque Izumo prácticamente se había postrado a los pies de Naruto en señal de disculpa la siguiente vez que se encontraron, explicándole que su madre sufría de fiebres mentales que jamás podrían atribuírsele, Naruto aún podía cerrar los ojos a veces y ver el rostro pálido y dolorido que lo inmovilizaba contra el suelo con una mirada acusadora y el mensaje inmutable tras ella. No eres bienvenido, no eres uno de nosotros. Era un mensaje que a Naruto aún le costaba desterrarlo. Aunque se esforzaba por mantener alejados a ambos lados de las familias Kamizuki y Agane, tanto por el bien de la mujer traumatizada como por el suyo propio, las cicatrices de tal abandono por parte de los aldeanos a quienes esperaba proteger algún día aún le dolían levemente de vez en cuando. Aún así, no había tiempo para lamentarse. Con un esfuerzo decidido, guardó ese esqueleto en el armario de su mente y cerró la puerta con un clic casi audible. Había trabajo que hacer y estos dos necesitaban volver a casa. Sí, solo tengo que seguir trabajando, les aseguró con desenfado, echándose la mochila al hombro de nuevo mientras miraba hacia las puertas de Konoha, apenas visibles en el crepúsculo. Aún así, se hace tarde y ahora mismo hay un tazón de ramen llamándome. Izumo rió entre dientes, siguiéndolo un paso ligeramente por detrás mientras Kotetsu recogía sus cosas del colegio y corría tras ellos. Maya, es una pena que no estés en nuestra clase en la academia. Necesito algo que me mantenga despierto durante las clases y probablemente estarías cuestionando a los sensei en cada oportunidad que tuvieras, si nada más me mantuviera despierto. Nunca se entrena demasiado, dijo Naruto con seriedad antes de esbozar una sonrisa pícara, pero si te cuesta mantenerte despierto, ¿por qué no le pides a Ana-san uno de sus Aimaru? Te mantendrán despierto. El chico mayor se estremeció. Sí, pero me gusta tener todos mis dedos de las manos y de los pies donde están.
Esos perros muerden, ya sabes, juro que ella les dice que me saquen pedazos a propósito. Obviamente no tiene nada que ver con el hecho de que sigas intentando atarles cintas al cuello o meterles queso de cabra en los ventos a sus dueños, comentó su hermano con humor, siendo el queso de cabra conocido por ser un gran irritante para la mayoría de los Inuzuka debido a su penetrante aroma, ambos son igual de malos. Espero que los dos sean Maaruk. Fue interrumpido por una pesada sandalia que impactó en su dedo gordo del pie izquierdo. Naruto tuvo que hacer todo lo posible para ocultar su risa burlona mientras Kotetsu cojeaba como un pato borracho, maldiciendo profusamente en voz baja mientras su hermano agitaba el puño con una expresión reivindicada. Ni se te ocurra, Ko. Prefiero meterme pienso en los pantalones cortos y dejar que el Aimaru se vuelva loco, o incluso ir a por él. Solo la mano de Naruto le impidió reír a carcajadas ante esa imagen, mientras visiones repentinas del vástago de Kamizuki hablando con voz aguda y chillona por el resto de su vida florecían en su mente, que invitara a ese lobo con ropa de mujer a que conozca a la familia. Enderezándose con lágrimas de agonía brillando en sus ojos mientras miraba fijamente a su hermano, Ko finalmente estiró la pierna y comenzó a caminar sin cojear demasiado mientras el trío se dirigía a casa. Como ya era costumbre, Naruto se quedó atrás por si alguien los esperaba en las puertas, y solo entró en la aldea después de que los dos se perdieran de vista durante varios minutos, con un plan decidido para el resto de la noche mientras miraba con pesar hacia la torre del Hokage por un momento. Bueno, no me gusta hacerlo. Eso era cierto, desde que su tiempo con Mitarashi Anko había terminado, había tomado una especie de orgullo en su capacidad de pensar y resolver la mayoría de los problemas, pidiendo ayuda solo como último recurso. Lo siento mucho Jiji, creo que voy a tener que mantenerte en la torre un poco más de lo que hubieras esperado esta noche. Al despedir a su nueva secretaria, una cuyo nombre aún no conocía, pues el Chunin acababa de ascender a la recepción junto a su oficina, temprano para poder concentrarse en las tareas que le aguardaban, la primera advertencia que Sarutobi tuvo de su inesperado invitado fueron los sellos de su escritorio que brillaban con un tenue rojo, indicando la presencia de chakra. Guardando rápidamente algunas de sus cosas, el Hokage se ajustó el sombrero y estaba a punto de levantarse de su escritorio cuando oyó un suave golpe en la puerta de su oficina. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al reconocer de inmediato a su visitante. Pasa, Naruto-kun. Debo admitir que es una grata sorpresa verte en la oficina tan tarde. Al abrirse la puerta de la gran oficina tras preguntar por segunda vez, Naruto aún tuvo que estirarse para alcanzarla, y ésta se abrió de golpe para revelar al Jinchuriki en toda su diminuta gloria, recién saciado del botín celestial que era el ramen Ichiraku y con una bolsa de galletas de gambas en la mano, algo que sabía que a su Jiji le gustaba mucho. ¿Cómo supiste que era yo, Jiji? ¿Estabas usando esa bola de cristal tuya otra vez? El Hokage rió entre dientes y negó con la cabeza, indicándole al chico que se sentara mientras él terminaba de levantarse. No, Naruto-kun, nada tan técnico. Solo reconocí tu llamada a la puerta. Por mucho que estés mejorando, no tienes la fuerza de un genin adulto, así que fue mucho más silencioso. El chico miró del anciano a la puerta y viceversa, arqueando las cejas mientras Sarutobi tenía que contener una segunda sonrisa. Ay, ser joven y sorprenderse tan fácilmente de nuevo. Observación y pensamiento racional, Naruto-kun, una habilidad más valiosa que cualquier jutsu enseñado en Konoha, especialmente si se aplica correctamente en combate. Ahora bien, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Sigue bien el negocio? Ante eso, Naruto sonrió ampliamente. Temía que su tiempo fuera del campo hubiera diluido su antigua clientela, pero, para su sorpresa y alivio, parecía tan saludable como siempre. De hecho, su ausencia de una semana parecía haber permitido que el campo de entrenamiento produjera una nueva cosecha de hierro para él, y Muruda-san nunca había estado tan complacido. Además, su entrenamiento, aunque no había disminuido en absoluto, se había vuelto un poco más específico y un poco más físico. Y tengo los moretones para demostrarlo. Sí, todo bien. Los ninjas se alegraron de volver a verme y el entrenamiento va bien. Cazar es muy divertido y uno de los Inuzuka dijo que me enseñaría a despellejar y cocinar conejos la próxima vez que comerciáramos. El chico interrumpió sus recuerdos un momento para mirar fijamente al Hokage. Pero tengo la sensación de que tuviste algo que ver con eso, ¿no? ¿Y dónde están todos? Naruto-kun, por su parte el anciano Hokage hizo todo lo posible por parecer ofendido mientras esperaba evitar responder la segunda pregunta, ya que sabía que cualquier respuesta que diera solo desataría un nuevo torrente de preguntas, abusaría de mi posición y poder, instruyendo al ninja que mando a hacer tal cosa.
Sí, respondió sin dudarlo, haciendo que Sarutobi disimulara una risita. Anko-chan tenía razón. Me temo que Aoba-kun no sabía el monstruo que estaba desatando cuando le dio ese libro a Naruto-kun. Y estoy seguro de que si no fuera por el consejo, harías mucho más. ¿Por qué dejaste que te mandaran, Jiji? Eres Hokage, el ninja más fuerte que tenemos, sí, Naruto-kun, pero la fuerza no siempre implica sabiduría. Es una lección que solo se aprende con la experiencia y la edad, dijo el veterano canoso con sabiduría, con una punzada de arrepentimiento en su rostro surcado al recordar una vez más lo que le había costado aprender esas lecciones, cuántos hombres y mujeres buenos tuvieron que morir para que otros se dieran cuenta y se convirtieran en mejores ninjas. El consejo me asesora en mi posición, ya que tienen su propia experiencia y conocimientos de los que yo mismo podría carecer. Solo mediante el diálogo y el juicio razonado se pueden tomar las mejores decisiones para todo Konoha. Creer y actuar de otra manera sería traicionar la voluntad del fuego que nos hace fuertes, que forja los lazos entre nosotros, nuestra aldea y la gente a la que servimos, más fuertes incluso que el acero que Muruda-san forja en su forja. Como siempre, Naruto guardó silencio ante el breve discurso, pues había oído hablar de la voluntad del fuego y había comprendido su concepto básico desde el principio, al darse cuenta de que no era el mismo fuego que Teuchi-Jiji usaba para cocinar su ramen. De pie en la puerta, Sarutobi tuvo que contener un suspiro. Se parecía mucho a su padre, aunque mucho más activo que Minato-kun. Si alguna vez dudé de que era tu hijo, Kusina-chan, hace tiempo que lo he olvidado. Estuvo tan absorto en sus recuerdos por un instante que solo captó el final de la pregunta de Naruto antes de despertarse. Lo siento Naruto-kun, ¿qué fue eso? Dije, repitió el chico, evitando poner los ojos en blanco con gran dificultad mientras recordaba que necesitaba la ayuda del anciano y que burlarse de su momento de superioridad probablemente no le haría ganarse la simpatía de Sarutobi, que tengo problemas con el Bushin. El Fukumiwara y Kyodai me enseñó los sellos y qué probar, pero nunca sale bien. Esperaba que pudieras ayudarme, Jiji, no he tenido suerte en 3 semanas. Jutsu Bushin, ¿eh? Aunque se oponía a que Naruto aprendiera Jutsu antes de su ingreso en la Academia Ninja de Konoha, el Hokage había decidido no romper el trato de los Jinchuriki con los miembros de la clase a punto de graduarse. Tras supervisar remotamente algunas sesiones de entrenamiento inusuales con su orbe de adivinación, estaba convencido de que el trío no le hiciera daño al chico y, a decir verdad, fue una astuta negociación la que Naruto había llevado a cabo para conseguir a los 3 de la academia, por la que Sarutobi sentía bastante admiración. ¿Y qué clase de líder sería yo si aplastara semejante espíritu emprendedor de la siguiente generación? Bueno, tal vez pueda ayudarte, Naruto-kun, pero ¿te importaría si empiezo con esto primero? Señaló con la mano el papeleo acumulado en su escritorio, su mayor tiempo fuera de la oficina mientras su hija mayor se acercaba al final de su primer embarazo, dándole a su enemigo mortal tiempo para reagruparse y reconstruir sus números. Me temo que cometí el error crucial de darle la espalda por un segundo y apareció allí de la nada. Oh, fatal, Naruto negó con la cabeza con tristeza, mirando las pilas de pergaminos con una expresión de asco en el rostro. 1 centímetro y se tarda 1 kilómetro, ¿verdad, Jiji? Pero tranquilo, tengo cosas aquí para mantenerme ocupado. Extendió la mano y palmeó su mochila mientras el Sandaime asentía y abría uno de los cajones de su escritorio, sacando un pergamino y arrojándolo. Muy bien, Naruto-kun, ambos tenemos nuestros demonios del papeleo que vencer. Buena suerte y que los mejores ganen las batallas venideras, saludó el anciano con su sello oficial. Naruto, tras atrapar el pergamino volador, lo dejó rápidamente a un lado de la habitación y lo desenrolló. Reconoció los sellos básicos de almacenamiento que Anko-sensei le había enseñado y, con naturalidad, desprecintó los objetos que necesitaba. Con una pequeña llamarada de chakra y una nube de humo, aparecieron una pequeña silla, un escritorio y varios utensilios de dibujo y escritura. Dejando su mochila junto al escritorio con naturalidad, Naruto se preparó para un largo viaje, abrió la cremallera de su mochila y sacó algunos de los libros de texto que Ayame-chan le había dado, con aspecto muy agradecido de librarse de esas malditas cosas para siempre. No es que pueda culparla, estas cosas pesan 1 tonelada. Aún así, quejarse no le llevaría a ninguna parte, salvo al aburrimiento y la frustración. Volteando el libro de matemáticas hasta donde el marcador de página sobresalía de la parte superior como una pequeña bandera, el rubio tomó un bolígrafo y comenzó a mirar los diagramas frente a él mientras su mano libre recogía un fajo tosco de papel de notas. Encuentra el ángulo X, bueno, ¿no es obvio, genio? Lo has dibujado en la maldita página, así que deberías saber dónde está. Honestamente.
Conteniendo un suspiro, Naruto se encontró una vez más agradecido de no tener que escuchar a alguien hablar realmente sobre estas cosas aburridas en una caja seria de ladrillos y cemento. Si están haciendo preguntas como esta y esperando que los niños realmente usen las matemáticas en lugar de sus cerebros, estoy agradecido de no ir a la escuela. Dejando a un lado sus quejas y recordando una vez más que, una vez que entrara en la Academia Ninja, cumpliría su promesa a Anko Sensei y pondría de los nervios a al menos uno de sus maestros, tanto por las buenas como por las malas. Naruto, sin embargo, buscó las teorías y ecuaciones relevantes para descifrar la teoría y cómo podía aplicarse tanto a la vida práctica como a una batalla ninja. Aunque no le gustaban las matemáticas, el libro ofrecía ejemplos de ángulos y trigonometría usando shurikens lanzados, y cómo el cálculo rápido de ángulos permitiría a un ninja descubrir cómo lanzar sus propias armas para desviar o rebotar correctamente en las herramientas del enemigo. Con esto en mente e imaginaciones a medio formar de poder pararse frente a Ten-chan, bloqueando casualmente sus armas arrojadizas mientras la panda Hime se erizaba con frustraciones apenas controladas que lo motivaban, continuó diligentemente mientras su Gigi avanzaba en su propio trabajo, luciendo para todo el mundo como un nieto haciendo la tarea en el estudio de sus abuelos, una escena recreada en innumerables hogares en Konoha y en este caso solo interrumpida cuando, sin previo aviso, llegaron noticias de la inminente llegada del primer nieto biológico de Sarutobi. Incluso los sellos apenas tuvieron tiempo suficiente para brillar y calentarse en advertencia antes de que la puerta fuera prácticamente arrancada de sus bisagras. Incluso cuando Sarutobi saltó sobre sus pies con un jutsu en sus labios, se dio cuenta de que el portal estaba siendo llenado por el enorme perfil de su hijo menor, Asuma luciendo casi salvaje y completamente carente de su cigarrillo normal cuando vio a su padre y casi gritó su noticia. Papá, hospital ahora. Buika-chan, en labor de parto. Ante esas palabras, Sarutobi olvidó la importancia de la tarea que acababa de comenzar, olvidó que era el ninja más poderoso de todo el país del fuego. De hecho, en esos momentos de locura, casi se olvidó de Konoha. De inmediato fue Sarutobi, un padre orgulloso cuyo hijo ahora estaba en peligro, probablemente asustado y con muchas probabilidades de sufrir mucho. Con eso en mente, se puso de pie y estuvo al lado de su hijo en menos tiempo del que le toma a un Jounin parpadear, agarrando el enorme bíceps de Asuma con una mano y empujándolo bruscamente sobre el umbral de su oficina, desplegando su chakra y desapareciendo en un Shunshin que superó la resistencia residual de los sellos amortiguadores de chakra del Yondaime y aún tenía suficiente poder para cegar a cualquier ninja sensor en Konoha que estuviera mirando en dirección a la torre del Hokage en ese preciso momento. Fue una demostración de fuerza tan impresionante que no fue hasta varios minutos después del evento que una cabeza rubia se atrevió a mirar con cautela hacia arriba sobre la forma desparramada de la silla detrás de la cual había buscado refugio y mirar a su alrededor para ver si era seguro salir todavía. Vaya, Gigi da mucho miedo cuando se enfada. Como siempre, al ver al Hokage usar su magia ninja, Naruto se quedó asombrado y humillado por el poder que poseía un anciano tan engañosamente frágil. Si no otra cosa, momentos como esos, aunque raros, siempre le recordaban a Naruto lo lejos que tenía que llegar para hacer realidad su sueño de suceder a Sarutobi. Lentamente se puso de pie y recogió con cuidado todos los artículos que se habían esparcido mientras saltaba y se caía de su asiento cuando el hombre alto le gritó a Gigi sobre alguien que iba de parto, lo que sea que eso significara, sintió que una pregunta surgía en su mente. ¿Por qué le importaría a Gigi si alguien va a empezar a trabajar duro? Incapaz de responder a su propia curiosidad por la extraña elección de palabras, dejó la pregunta en segundo plano por un momento mientras se ponía de pie, volviendo a colocar el asiento donde debería haber estado mientras se sacudía y repasaba los eventos de los últimos minutos. Conocía vagamente al hombre alto que le había gritado al Hokage, aunque el nombre se le escapaba por completo. Todo lo que Naruto podía recordar era que el gigante, e incluso para un niño de 6 años que consideraba gigantes a casi todos los adultos, no había duda en la mente de Naruto de que el hombre barbudo que siempre olía como si hubiera estado demasiado cerca de una barbacoa o un incendio forestal era un coloso literal, era el hijo del Sandaime y un ninja de gran habilidad, aunque no vivía en Konoha por razones que Iji nunca le había dicho. Y además había regresado recientemente. Tratando de unir las piezas que podía ver, Naruto pensó mucho, preguntándose qué había sido tan vital para que su Gigi saliera corriendo así. Supongo que esa cosa del trabajo debe haber sido muy importante.
Jiji debe conocer a la persona que dijo Beardi-san. Fue en ese momento que todos los demás pensamientos en la cabeza de Uzumaki Naruto se desvanecieron en un instante, ya que, en lugar de centrarse en el pasado, se centró por un segundo en el presente y rápidamente se dio cuenta de varios hechos muy importantes en muy rápida sucesión. Estaba en la oficina del Hokage, estaba solo, Jiji no había dejado ninguna supervisión que pudiera ver. ¿Sí? El tiempo que tardó entre llegar a esta conclusión y estar sentado en la silla del Hokage con una sonrisa de suficiencia en su rostro y el sombrero del Hokage balanceándose precariamente sobre su cabeza fue medible en menos de segundos. En verdad no era la primera vez que había estado en esta posición, de hecho todavía tenía una foto de un regalo muy similar que el Hokage le había dado en su 5º cumpleaños, pero eso no importaba, él estaba aquí ahora y lo iba a disfrutar. Aplaudiendo y frotándose las manos alegremente a pesar de que tenía que ponerse de pie para ver por encima del escritorio correctamente, Naruto observó su nuevo dominio mientras su imaginación llenaba los espacios en blanco. Un día estaría aquí como es debido y todos en Konoha tendrían que escucharlo y admirarlo, él sería a quien el consejo tendría que aconsejar y podría asegurarse de que cada uno de sus preciados seres, como Teuchi Jiji y Ayame-chan, todos los Asuadas e incluso Sarutobi Jiji, fueran atendidos y cuidados adecuadamente tanto por él como por toda la fuerza ninja de Konoha. Aunque probablemente me impedirían aprobar una ley que prohibiera no comer ramen al menos una vez al día. ¿Y si intentaba prohibir el dango? Quizás misericordiosamente su mente se interrumpió en ese momento. De alguna manera dudaba que las visiones de un Anko-sensei enojado alguna vez se volvieran menos aterradoras, sin importar cuán alto ascendiera en los rangos. Aún así, dejando de lado los recuerdos de su antiguo sensei medio loco, se tomó unos minutos para disfrutar de la idea de ser el Hokage, dirigiendo legiones de ninjas imaginarios para abatir a sus enemigos con teatrales giros de brazos y dedos, poniendo su voz más importante al tomar decisiones para asegurar la prosperidad de su nación, instruir a los ninjas de su aldea y, ocasionalmente, ordenar a alguien que trajera comida de Ichirakus. Sin embargo, como todos los juegos de fantasía para niños mayores de cierta edad, la magia se agotó bastante rápido, las ilusiones se desvanecieron y lo dejaron solo, suspirando en la silla de su Jiji mientras se quitaba el sombrero de los ojos y miraba a su alrededor. Se siente un poco solitario aquí arriba. Con razón Jiji mantiene a esos enmascarados cerca, pero ¿por qué siempre están tan callados? ¿Seguro que querrá hablar con alguien? La pregunta ocupaba su joven mente mientras examinaba con cautela cada cajón del escritorio del Hokage, casi todos cerrados salvo el superior derecho. Tras un vistazo cauteloso, el joven Jinchuriki abrió con cuidado el receptáculo de madera centímetro a centímetro hasta revelar su contenido, y dejó escapar un repentino suspiro de alegría. Había visto a Jiji usar el orbe de adivinación antes y pensó que era un milagro. Mientras levantaba lentamente la pequeña bola de cristal y el lujoso cojín sobre el que se asentaba, como si sostuviera un tesoro invaluable, Naruto se dio cuenta de que era su milagro. La dejó con cuidado sobre la mesa e intentó contener el temblor de las manos mientras las agitaba sobre la bola, esperando a que tomara forma. Había intentado agitarlo sobre él, usando todos los sellos manuales que conocía e incluso, una vez que se armó de valor, se atrevió a darle un empujoncito tentativo con su meñique. Ahora sin opciones ni inspiración, Naruto se vio obligado a admitir la derrota. Debía ser algún tipo de truco súper secreto, solo para Hokage. Maldita sea, realmente quería ver dónde estaba Jiji. Aún así, gemir y quejarse nunca iban a ayudar a que las cosas mejoraran y, a menudo, solo las empeoraban. Con eso en mente, el Uzumaki recogió cuidadosamente la pelota en su pequeño cojín y la movió suavemente hacia el cajón del que la había secuestrado. Lo que sucedió después probablemente no fue del todo culpa de Naruto. Era más bajo que Sarutobi por al menos 2 pies y medio y se vio obligado a medio pararse en la silla para llegar al escritorio. Debido a esa falta de altura y envergadura, no fue tan sorprendente cuando una esquina del cojín se enganchó en el borde del cajón sin que él se diera cuenta. Eso solo se hizo evidente cuando intentó soltarlo y la esquina se enganchó, haciendo que la pelota saliera de su plataforma y cayera al cajón con un ruido sordo. Por un breve segundo, antes de darse cuenta con un torrente de alivio de que la esfera de cristal no se había roto en 1.000.000 de pedazos sobre el escritorio de madera, Uzumaki Naruto no vio su propio funeral, sino que asistió a él en persona. Las visiones de su Jiji provocaron todo tipo de estragos y fuego infernal sobre su indefenso ser en retribución por su orbe de visión roto, lo suficiente como para hacerlo sudar helado.
Jadeando con dificultad mientras el color finalmente comenzaba a filtrarse de nuevo en su rostro, el joven Jinchuriki dejó escapar un suspiro de alivio desenfrenado al ver la luz parpadear desde la superficie más cercana de la pequeña bola reflectante mientras desenganchaba con cuidado la esquina atrapada del cojín antes de volver a colocarlo con cuidado en el cajón del escritorio. Esforzándose por no manchar literalmente con sus huellas dactilares el crimen, Naruto intentó guiar con cuidado el orbe de vuelta a su plataforma. Fue una tarea difícil, ya que la piedra vidente tenía una molesta tendencia a rodar por la inclinación del cojín, sobre todo porque solo usaba las puntas de los dedos para guiarla, pero finalmente logró levantarla lo suficiente como para dejarla donde la había encontrado. Con otro suspiro de alivio, Naruto cerró el cajón con indiferencia y se dispuso a reanudar su búsqueda de entretenimiento antes de que un golpe sordo proviniera de la sección de madera que acababa de cerrar y su ira se encendiera. ¡Maldita sea! Con un ataque de ira, el cajón se abrió de golpe y, como era de esperar, el orbe brilló despreocupadamente desde donde esta vez había rodado sobre el cojín. Me está sacando de quicio. Con mucha menos delicadeza de la que había usado antes, Naruto agarró la pelota bruscamente, sin importarle que casi se resbalara cuando intentó recogerla debido al hecho de que era mucho más grande que su mano, y la golpeó de nuevo sobre el cojín con un aire de satisfacción vengativa. De ninguna manera vas a rodar de esa. Con eso en mente, Naruto miró por encima del cajón de nuevo y metió la mano para tirar del cojín un poco hacia atrás. No quería correr el riesgo de que Jiji se diera cuenta de que en realidad había sacado el orbe evidente de su caja si podía evitarlo después de todo y por eso tenía que volver a colocarlo lo más cerca que pudiera recordar que estaba del original. Mientras sus nudillos raspaban la madera de la parte trasera del escritorio, tuvo una repentina comprensión, golpeando la parte inferior del escritorio una vez más para confirmarlo. Eso es extraño. Una vez más golpeó la parte trasera y delantera del cajón, asintiendo al darse cuenta sin lugar a dudas de que tenía razón. Suena diferente en la parte trasera que en la delantera da un ruido sordo más hueco, como si hubiera algo debajo. La idea de encontrar un secreto en el escritorio del Hokage era un atractivo irresistible para un niño recientemente presentado y decidido a seguir los pasos del mayor infiltrado jamás conocido en el mundo ninja. Me pregunto qué está tratando de ocultar Jiji. Incluso con sus ágiles dedos e imaginación creativa, llegando incluso a retirar cuidadosamente todo el cajón hasta donde pudo y mirar debajo para darse cuenta de que no había ninguna irregularidad en el fondo de la lisa madera, tardó casi un cuarto de hora en revelar el secreto. El compartimento oculto, en general no tan bien escondido para los estándares ninja, se dio cuenta, desinflando su emoción por encontrar algo realmente digno de mención en el escritorio de su Jiji, era una trampilla oculta de doble resorte. Solo si las dos esquinas frontales del cajón se presionaban hacia abajo y se soltaban simultáneamente, el soporte oculto se empujaba hacia arriba, revelando el pequeño libro que yacía dentro a los ojos expectantes de Naruto. ¡Ey! Reconocer la portada del manual de colores brillantes cimentó la certeza en la mente de Uzumaki de que la mayoría de los ninjas fuertes de Konoha debían haber leído esta novela. Eso no podía haber sido una coincidencia, debía haber algo en ella que los atrajera a todos como polillas a la llama. Y algún día seré el mejor Hokage. ¿Será una tradición o algo así? Quizás eso significa que Kakashi pronto será Hokage porque siempre lee este libro. Ignorando la advertencia de la portada, que no le afectaba, al igual que la regla de no permitir civiles en el campo de entrenamiento, Naruto dejó el volumen de Icha Icha sobre el escritorio y abrió la portada, listo para leer. En la segunda página se sonrojó furiosamente, el vapor casi le salía de las orejas cuando llegó a la tercera página y solo alcanzó a ver el borde de la cuarta página antes de cerrar el libro de golpe, su adoración interior por el ninja más fuerte de Konoha irrevocablemente empañada para siempre. «Ero Jiji», susurró Naruto en voz baja, casi temblando mientras revisaba el volumen de Icha Icha como si fuera una de las invocaciones de serpiente más peligrosas y malhumoradas de Anko-sensei, y también a Ero Kakashi-san. De hecho, con la fuerza de un mazo, recordó con claridad meridiana la primera vez que conoció lo que ahora sabía, que era poco más que obscenidad capturada por tinta y pergamino. Con razón Ebisu-san me pidió que no le contara a Kurenai-san sobre su lectura. Por unos segundos, una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Naruto, un par de cuernos de demonio metafóricos brotando de su frente antes de reírse entre dientes y reprimirse. Era cosa del pasado, Ebisu-san parecía estar muy contento con Kurenai-san. ¿Qué haría sacar a la luz ese desagradable episodio aparte de causarle problemas a Ebisu-san con su novia y meterlo en problemas con ambos?
Eso ya es cosa del pasado, y de hecho, comparado con algunos ninjas de por ahí, visiones de Anko Sensei y su insaciable apetito por el dango, o del clan Naburame y donde tenían que guardar sus insectos eran suficientes para hacerle estremecer. ¿Era tan malo leer un librito como este? Después de todo, todos los ninjas tenían un vicio, y por mucho que no supiera mucho de la vida personal de Sarutobi, sí sabía que la esposa del Sandaime había fallecido hacía muchos años, y que se sentía solo en la oficina, como él mismo había decidido antes. ¿Quién era él para juzgar que lo que hacía el Hokage estaba mal? Bueno, podía, siempre y cuando fuera obvio que estaba bromeando. La mayoría de los chicos en los campos me llaman enano o maricón cada vez que los veo, diablos, incluso Ana-san y los hermanos Baka lo hacen. Tal razonamiento y conocimiento mitigaron su anterior repulsión instintiva al ver pornografía. Naruto miró la portada y se rió secamente para sí mismo mientras golpeaba la advertencia en la portada, recordando que tendría que tomar nota de las restricciones de edad en los libros en el futuro, antes de recogerlo y devolverlo donde lo había encontrado. Desafortunadamente, los resortes de la trampilla eran un poco más rígidos al bajar que al subir. Debido a eso, Naruto tuvo que pararse a medias y poner parte de su peso corporal sobre la trampilla para cerrarla. Debido a eso y al movimiento de balanceo que hizo para cerrar el compartimiento secreto, el Jinchuriki hizo que la silla en la que estaba parado se moviera de un lado a otro minuciosamente. Debido a ese movimiento, el pergamino que había sido apoyado al lado derecho de la silla del Hokage se desprendió y cayó al suelo con un golpe que hizo que Naruto mirara, preocupado de haber hecho algo mal al romper accidentalmente algo más. Aunque el Jinchuriki no tenía forma de saberlo, el pergamino que estaba recogiendo y examinando en busca de daños era la razón por la que la torre del Hokage estaba prácticamente desierta. Desde la época del Shodaime, uno de los principios de Konoha siempre había sido que el conocimiento era poder y debía protegerse como tal. Como aldea que albergaba al clan Uchiha, maestros en descomponer y aprender técnicas de ninja y genjutsu, tanto los Senju como los Uchiha acordaron durante la fundación de Konoha que cualquier jutsu creado o robado de esa manera era propiedad exclusiva de su inventor o adquirente, excepto en los casos en que un Uchiha hubiera robado un jutsu creado por un ninja de Konoha, lo cual el primer Hokage declaró ilegal a menos que se obtuviera permiso por escrito para la copia antes o, en caso de una copia accidental en caso de batalla, después de que el Sharingan observara la técnica. Como resultado de esta disposición en la ley, los ninjas de Konoha estaban entre los más inventivos de todo el país del fuego. Como cada jutsu creado era propiedad, podía y usualmente era vendido a la aldea en su conjunto con una ganancia considerable para el creador del jutsu. Era bien sabido en todo Konoha que vender el jutsu que sus ninjas activos adquirían a lo largo de sus funciones era una de las principales razones por las que los Uchiha podían permitirse mantener su distrito separado dentro de los muros de las aldeas. Sin embargo, ni siquiera los Kages eran inmunes a la ley de las consecuencias imprevistas. Aunque el sistema del Shodaime para obtener nuevos jutsus para la aldea era muy efectivo y lo sorprendió incluso a él con su rendimiento de técnicas, la desventaja era que cada nuevo jutsu debía ser catalogado, clasificado y, sobre todo, custodiado correctamente por el propio Hokage. Aunque simple en teoría, este era en realidad uno de los roles más difíciles del puesto debido al delicado equilibrio entre garantizar que la seguridad de cada nivel de jutsu fuera lo suficientemente sólida como para minimizar el riesgo de que cayera en las manos equivocadas, pero no tan paranoica como para que los pergaminos de jutsu resultaran imposibles de abrir o descifrar si el Hokage moría sin nombrar a un sucesor o instruirlo en cómo abrir cada tipo de pergamino. Era un enigma con el que cada uno de los predecesores de Sarutobi había luchado, el Yondaime lamentablemente no había estado en el trabajo el tiempo suficiente para comprender las complejidades de habilidades tan profundas, para disgusto de Sarutobi, ya que estaba seguro de que el maestro de Fuinjutsu habría sido más que capaz de mantener escalas tan delicadas equilibradas con facilidad debido a su oficio, pero ahora el deber estaba de vuelta con el venerable tercer Hokage. Tras su reincorporación, Sarutobi conservó el sistema que le había funcionado durante su anterior etapa en el puesto. Una serie de problemas teóricos relacionados con sellos, cuya cantidad y complejidad variaban según la habilidad necesaria para extraerlos del almacén y abrirlos. La mayoría de los pergaminos de nivel Genin, generalmente las copias maestras a partir de las cuales se actualizaban los pergaminos de la biblioteca de la academia, solían estar protegidos por escenarios que cualquier estudiante competente de la academia debería haber podido resolver con unos pocos días de arduo trabajo.
Mientras que el pergamino de las técnicas prohibidas solo podía ser descifrado por alguien con la inteligencia de Nara Shikaku y la experiencia del propio Sarutobi, ya que ese pergamino, el más preciado de todos, era el único en el arsenal de Konoha que se mantenía bajo llave gracias a un problema ideado por una combinación mental tan potente de ninjas. Era un buen sistema, incluso reforzado ahora, ya que a menudo se tomaba la libertad de pasar sus problemas al clan Nara y aceptarlos o modificarlos dependiendo de cuánto tardara el clan de genios que usaban sombras en descifrar sus códigos, pero tenía un pequeño inconveniente. El sello y la tinta utilizados para dibujar los problemas en el pergamino se degradaban con el tiempo, generalmente en unos 5 años. Fiel a su título de profesor, Sarutobi pensó que esto era una bendición, ya que significaba que incluso si muriera inesperadamente, nada del conocimiento documentado de Konoha se perdería con él, ya que los pergaminos sagrados de Jutsu eventualmente se descifrarían solos con el tiempo. Hasta ese momento, sin embargo, tenía un turno en mente de qué pergaminos necesitaban actualizarse y cuándo, su horario y una secretaria confiable que siempre le aseguraba absoluta privacidad al reaplicar la protección relevante a los pergaminos de Jutsu que estaban llegando al final de su vida útil. Naruto, a pesar de todos sus sueños y habladurías sobre convertirse en Hokage, no tenía ni idea de que este intrincado sistema existía y se equilibraba únicamente con su Hiji, ni de que la única razón por la que pudo abrir y desenrollar un pergamino diseñado para enseñar a los Zanbu recién ascendidos todos los nuevos jutsus que se suponía que debían dominar era porque el problema de seguridad que Sarutobi había tatuado en él se había desvanecido hasta el punto de que bastaba con un tirón brusco para deshacer el sello por completo. En cambio, sus ojos recorrieron la parte superior de la página, notaron el título del primer jutsu y exclamó con deleite. Genial, un jutsu Bushin. Saltando del escritorio, desenrolló el pergamino un poco por el suelo, lo suficiente para leer la descripción completa del jutsu. Quizás esto me enseñe a dominar esa técnica tan tonta. Estiró el cuello para leer antes de que un remordimiento lo golpeara, como una garrapata en la nuca. Debería estar leyendo esto. Lo había encontrado por accidente, después de todo, y estaba seguro de que Iji le había dicho antes que no quería que aprendiera ningún jutsu antes de entrar en la academia. Y este rango B, lo que significa Chunin alto, Jounin bajo. Eso le había enseñado Anko Sensei, aunque, como siempre, había cierta coincidencia entre cada rango y los rangos ninja equivalentes. Así que era una técnica de alto rango, una que Iji probablemente no querría que supiera, así que la pregunta era, ¿debería leer lo que estaba escrito e intentar aprender esto? Volvió a mirar el pergamino. Kage Bushin no Jutsu. Se sentó en cuclillas un minuto, dándole vueltas a los hechos hasta que, tras pensarlo un poco, se le ocurrieron un par de datos relevantes. En primer lugar, había cometido un pequeño error en su pensamiento anterior. Si recordaba bien, Iji había dicho que no quería que nadie le enseñara ningún jutsu antes de llegar a la academia. Dado que estaba aprendiendo este jutsu de un pergamino, seguramente eso no contaba como enseñanza, ya que lo estaba haciendo solo. Tal conclusión era irrefutable por los procesos lógicos de un niño de 6 años y Naruto sintió que los remordimientos de su conciencia se aliviaban al llegar a una segunda conclusión. Técnicamente, el Kampekina Enge era un jutsu de rango B y ya podía hacerlo, o al menos una versión de él, naturalmente, así que tal vez este jutsu funcionaría igual de bien si tenía suerte y el Kami le sonreía. Y es solo el jutsu Bushin con el que tengo problemas. Si no fuera un Bushin, no lo aprendería. De hecho, con un asentimiento, la decisión estaba tomada y el compromiso completado, Naruto se movió para leer las instrucciones del jutsu mientras terminaba la idea en su cabeza. Este es el único jutsu del pergamino que intentaré aprender, aunque al ver esto, mientras inclinaba la cabeza hacia el kanji escrito en el pergamino que no podía descifrar, se dio cuenta de que le faltaba algo que necesitaba para aprovechar esta oportunidad. Probablemente tendré que tomar notas. Honestamente, ¿qué pasa con algunas personas y las palabras grandes? Naruto cuestionó mentalmente el mundo en general mientras enrollaba cuidadosamente el pergamino y lo colocaba de nuevo donde había caído. Había estado tentado de intentar echar un vistazo al siguiente jutsu en la lista después de garabatear una breve pero relevante explicación del Kage Bushin, pero, después de recordarse a sí mismo a la fuerza su promesa anterior de que solo había leído sobre este porque estaba teniendo problemas con el Bushin, enrolló resueltamente el pergamino y lo volvió a sellar. Sabía a ciencia cierta que Iji notaría que había sido manipulado, pero tenía un plan, o al menos la punta de un plan, de cómo lidiar con eso.
Probablemente necesitaría pulirlo un poco antes de que el anciano regresara y comenzara a hacer preguntas incómodas. Ahora mismo, sin embargo, mientras apoyaba la delgada película de papel que había copiado contra el lateral de la silla de Sujiji, tenía un trabajo más importante que hacer, empezando por revisar las notas que había tomado sobre la técnica. Con eso en mente, el Jinchuriki terminó de limpiar la escena del crimen y volvió a colocar en su escritorio el diccionario que se había visto obligado a abrir de su pergamino de útiles escolares. Aunque su vocabulario había mejorado un poco, muchas de las palabras de la descripción del jutsu le resultaban incomprensibles. Debido a esta falta de comprensión, Naruto simplemente recurrió a uno de sus dichos favoritos de entrenamiento ninja, que le dijo un chunin que le explicaba la mejor manera de preparar y colocar trampas en el campo. Kiss, que epid simple, estúpid, bueno, al menos. Resopló un poco mientras miraba las notas que había traducido del pergamino y reescrito en un lenguaje que podía entender. Esto es tan simple que incluso yo lo entiendo. Kage Bushin no Jutsu, rango B crea clones sólidos a partir del chakra. Cada clon creado obtiene la misma cantidad de chakra del usuario, por ejemplo, si creas un clon, tú y el clon obtienen medio chakra, si creas 3, cada uno obtiene un cuarto, etc. Es bueno para entrenar el control del chakra. Anko Sensei dijo que tenía demasiado. Una señal con la mano, ver dibujo a continuación. Forzar el chakra a través de este sello. Hay que practicar esto. Cuando el clon muere, el usuario obtiene recuerdos clónicos. Debajo de estas instrucciones garabateadas apresuradamente y corregidas a menudo, había un dibujo tosco del sello de dedos cruzados utilizado en esta técnica. Esa había sido una de las cosas que había hecho que Naruto abriera los ojos sobre el jutsu del clon de sombra. Hasta donde podía ver, debería funcionar bien para él por varias razones. Todos con los que se había topado en los campos de entrenamiento habían dicho que tenía demasiado chakra, así que si este jutsu podía dividir la cantidad que tenía en partes más pequeñas, seguramente eso haría que el entrenamiento de control de chakra fuera más fácil, ¿verdad? No solo eso, sino que estaba intrigado por las notas sobre el intercambio de recuerdos. Aunque no tenía idea en absoluto sobre cómo funcionaría esto en principio, estaba ansioso por probar la teoría. Aunque no esta noche. Teniendo cuidado, sabía que había estado forzando las cosas para llegar tan lejos y habría apostado Ryo a fideos ramen a que tratar de practicar su nuevo jutsu ahora en la oficina del Hokage lo atraparía y lo haría estar frente a un anciano muy iracundo más rápido de lo que podía parpadear. Konoha no se construyó en un día. El pensamiento lo consoló mientras doblaba cuidadosamente el papel y lo guardaba en un bolsillo seguro en el interior de su mono. Tengo tiempo y será mejor que me lo tome con calma de todos modos. El pergamino decía que es posible morir por este jutsu si intentas hacer demasiados clones a la vez. Sí, lento y constante era definitivamente el camino a seguir con este. Con eso en mente, a pesar de su emoción y entusiasmo por abordar un nuevo jutsu, decidió en cambio volver a tomar su asiento y comenzar con algunos problemas de matemáticas adicionales. Sin embargo, incluso mientras intentaba comprender la trigonometría y, más tarde, la historia de las naciones elementales, no pudo evitar que su mente divagara de regreso al proverbial fajo de pan de oro que se guardaba de forma segura en su bolsillo. Había algo en su oído, tal vez una mosca zumbando. Presión en su hombro, una mano agarrándolo. ¿Un sueño realmente realista? El pensamiento ni siquiera había terminado cuando se encontró repentinamente despertado, mirando a su alrededor con ojos legañosos e intentando darle sentido a la gran mancha de oscuridad en la sombra que lo rodeaba. Despierta, arrugó los ojos y los abrió de nuevo, golpeando débilmente el agarre que se tragaba la mayor parte de su hombro mientras se sentaba, gimiendo cuando su espalda protestó por el movimiento, después de haber estado sobre su pequeño escritorio después de que su cansancio lo hubiera abrumado debido a la hora tardía, que comprensiblemente bastante confundido por el brusco despertar, Naruto notó el rostro que lo miraba y su lengua actuó antes de que su cerebro pudiera controlarla, poniendo nombre al distintivo estilo de cabello, Barbudo-san. El hombre gigante resopló, recuperando su formidable altura mientras el niño que su padre lo había enviado a buscar lentamente también se acercaba, obviamente desmayado después de haber sido dejado solo en la oficina por mucho tiempo y sin duda soñando con los libros de historia que había usado como una almohada improvisada. Sí, me lo dicen a menudo. Me llamo Asuma, Sarutobi Asuma, le informó el guardián del fuego, mientras el Jinchuriki ahogaba un bostezo mientras ponía los ojos en blanco y asentía para demostrar que había oído el nombre. Le diste un buen susto a mi viejo hace un momento.
Perdón por dejarte aquí, pero bueno, Asuma apartó la mirada, como siempre, con ganas de fumar para aliviar la tensión y la culpa de que él y el Hokage hubieran abandonado al Jinchuriki de Konoha a su suerte en su desesperada carrera para estar al lado de Buika-chan en el hospital. Ha surgido algo. Ya lo verás cuando lleguemos a casa. Frotándose la cara y los bigotes con las manos, Naruto se levantó e hizo ademán de moverse antes de, aparentemente, recordar algo y bajar la vista hacia su escritorio. Será mejor que ordenes esto, explicó. Asuma no hizo ningún comentario mientras revolvía papeles casualmente sobre el escritorio y... Espera, ¿era una cría de foca? Mientras un segundo objeto, esta vez un grueso libro de tapa dura, desaparecía en una nube de humo, Naruto levantó la vista y asintió con indiferencia. Sí, Anko-sensei me enseñó a dibujar sellos básicos de almacenamiento. Aunque todavía no sé usar armas. ¿Anko-sensei? Obviamente había una historia que aún no había oído, pero antes de que pudiera pensar en las implicaciones de que el Jounin especial le enseñara demasiado, el Jinchuriki había continuado. Sigue rompiendo el pergamino en cuanto lanzo chakra a la matriz. Cierto. Se levantó del escritorio, echó una mirada profesional a su alrededor y asintió, principalmente para sí mismo. Eso debería bastar. Gigi siempre decía que el papeleo desordenado se multiplica más rápido que el ordenado. ¡Ay, papel! Una repentina sacudida recorrió al chico, perturbando los pensamientos de Asuma y ansiando otra dosis de nicotina mientras Naruto le miraba con una expresión repentinamente culpable. Sí, esto debería funcionar. Podría ser más fácil engañar a alguien que no me conoce que al viejo que sí. Fue una apuesta calculada, pero una que definitivamente iba a tomar aquí y ahora, podría no tener otra oportunidad, supongo que será mejor decir esto ahora, pero fue un accidente. Estaba jugando en la silla de Gigi y había un pergamino allí, ¿en serio? El hijo del Hokage, enarcando una ceja, dio 3 zancadas alrededor del escritorio y al instante vio lo que había sucedido, mirando al chico con severidad en el rostro. Naruto, ¿abriste este pergamino? Oye, lo tiré y se desenrolló un poco, admitió el Jinchuriki con humildad, haciendo que Asuma se arrepintiera un poco de su tono áspero mientras continuaba. Intenté pegarlo de nuevo, pero nada de lo que pude hacer funcionó, y no quería usar pegamento porque no sabía qué era el pergamino. No se lo digas a Gigi, fue un accidente. Bueno, Asuma se llevó un dedo a la barbilla, frotándose la barba áspera mientras miraba rápidamente entre el Jinchuriki y el pergamino. Debería informarle a mi abuelo. Debería saber si algo sucede con los pergaminos de la biblioteca de Konoha. Por desgracia para el grandullón, ni siquiera los años en la corte de Undianyo lo prepararon para la fuerza de los ojos de cachorro de los Jinchurikis, desatados con toda su fuerza, rompiendo al instante su supuesto papel de tipo duro como un puño en una galleta de arroz. Pero supongo que fue culpa nuestra por dejarte aquí, así que supongo que lo que el Hokage no sepa no le hará daño hasta que tenga la oportunidad de explicarle lo sucedido. La expresión de alivio en el rostro de Naruto fue suficiente para convencer a Asuma de que había tomado la decisión correcta, aunque cuando el chico le hizo señas para que se acercara, sintió que su curiosidad se despertaba. Gracias Asuma-san, pero mira lo que más encontré mientras estuve aquí. Acercándose, el hombre más alto lo observó mientras sacaba el cajón y se subía al asiento de su padre. Presionando los pestillos gemelos, Naruto pronunció la segunda parte de la estrategia de escape que se le ocurrió para distraer a su Gigi del pergamino abierto. Mira, no sé qué se supone que es el libro, pero ¿por qué Gigi está ahí, eh? Medio sorprendido, miró a su alrededor y vio a Asuma encorvado, con una mano en el muslo y la otra sobre la boca, mientras leía el título del volumen de Icha Icha y ató cabos de inmediato. Perfecto, esto es demasiado bueno. Sabía que no podía ser más blanco que el blanco todo el tiempo, papá. Ahora que lo sé, más te vale creerme. Una luz traviesa se encendió en los ojos del Jounin, asimilando este conocimiento y con innumerables planes ya en marcha para que su padre se arrepintiera de que este secreto saliera a la luz. Prepárate para sentir la quemadura. Naruto, el niño nombrado dejó escapar un chillido cuando el musculoso brazo de Asuma descendió alrededor de su cuello y lo levantó suavemente del asiento, su otra mano revolviéndole el cabello en un suave frotamiento de nudillos. Creo que te acabas de convertir en mi nuevo mejor amigo. Vamos, dejándolo volver al suelo y cerrando el cajón que guardaba a salvo el pequeño y sucio secreto de su padre. Por ahora. Asuma sacó al Jinchuriki de la oficina y lo llevó al pasillo, cerró la puerta y, esforzándose por mantener la sonrisa fuera de su rostro, activó su propio Shunshin para llevar a su nuevo compañero a donde esperaban la nueva madre y el abuelo. Este no es mi apartamento.
No, es mío, explicó Asuma a su compañero, encendiendo un cigarrillo casi antes de que el Shunshin terminara de azotar el aire a su alrededor. Esto es el clan Sarutobi. Papá me dijo que te trajera aquí cuando te localicé. Ah, sobre el viejo, moviendo el cigarrillo a un lado de sus labios con la facilidad de una larga práctica, el Jounin miró al Jinchuriki. No menciones ese libro que tenía escondido, la impresión podría llevarlo al límite y ya llevo suficiente tiempo en el hospital. Y tampoco intentes conseguir una copia tú mismo, advirtió, exhalando una columna de humo que hizo que Naruto arrugara la nariz, disgustado por el olor. Lo último que necesitas a tu edad son malos hábitos como esos. Además, ese pequeño secreto es solo mío, y solo mío, para hablarlo, en el momento oportuno, por supuesto. Atrapado en sus meditaciones y en el disfrute de su vicio favorito, Asuma casi se pierde la respuesta de su diminuto compañero. No hay problema, Asuma-san, esperaba que fuera algo así como un jutsu super secreto, o un arma como el Raijin de Nidaime, no un librito tonto como ese, hizo pucheros el chico, cruzando los brazos mientras Asuma una vez más luchaba por detener la sonrisa en su rostro. Ah, la inocencia de los jóvenes, un día, joven Uzumaki, te darás cuenta de que el descubrimiento de ese libro vale más que su peso en oro. Tienes razón, dijo el hombretón encogiéndose de hombros, sacándose el cigarrillo de los labios y exhalando de nuevo. Entra, papá te espera, voy a terminar esto. Tomando la palabra del hombre al pie de la letra, el Jinchuriki asintió, hizo un gesto respetuoso con la cabeza y se dirigió hacia la puerta entreabierta de la casa del clan Sarutobi. Encontrar a Sarutobi no fue tan difícil, solo tenía que seguir las luces. Había faroles encendidos por toda la casa del clan, marcando solo un camino por el que podía ir. Siguiéndolo a paso rápido, finalmente giró hacia lo que sospechó que era la sala principal. Habló al reconocer de inmediato a una de las personas sentadas en la habitación. Jiji. El anciano, que parecía mucho más pequeño de lo habitual sin su abultada túnica y sombrero, se levantó con suavidad y le habló en voz baja al niño que había entrado en la habitación, haciendo una reverencia con tono de disculpa. Naruto-kun, ante todo, mis disculpas, ofreció con la voz cargada de contrición mientras intentaba explicarlo lo mejor que podía. No tenía derecho a abandonarte en la torre, sin importar cuán terrible fuera la noticia. Olvidé por completo que me había quitado el ambú por la noche. Sin embargo, Sarutobi hizo un ligero gesto, la otra figura, un poco más alta y ágil, se puso de pie y miró a su alrededor lentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras sonreía amablemente al chico rubio. Mientras su abuelo adoptivo terminaba su explicación, confío en que estarás de acuerdo conmigo cuando digo que hubo circunstancias atenuantes para mi repentino aumento de sangre en la cabeza. El primer pensamiento de Naruto, tras preguntarse por un segundo qué significaba atenuar, fue preguntar quién era la mujer. Sin embargo, la pregunta se le ahogó en la garganta cuando ella se giró y le dedicó una sonrisa amable. Sus ojos se abrieron de par en par al observar lo que llevaba cruzado. Con los brazos temblorosos y la mandíbula casi por el suelo, cambió la mirada frenéticamente entre la mujer y Sarutobi, jadeando mientras intentaba hilvanar una frase coherente. Eso es un Sarutobi Konohamaru, declaró Buika con orgullo antes de mirar a su padre, con una ligera irritación en su rostro al fruncir los labios por un segundo. Sabía que debería haberle pedido a Asuma-kun que eligiera un nombre. Confío en que le pondrías a tu nieto el nombre de la aldea, entre otras cosas. A pesar de abatir un poco la falta de gratitud de su hija, la respuesta del Hokage llegó con una voz firme, cargada de sabiduría y edad. Es un nombre bonito, uno que todo ninja y aldeano se enorgullece de llevar, explicó, medio a Buika y medio a Naruto, quien seguía mirando al bebé con la boca abierta, aunque Konohamaru ya estaba profundamente dormido, pero esta es la razón por la que me vi obligado a irme corriendo, Naruto-kun. Mi hijo Asuma irrumpió para decirme que Buika-chan estaba dando a luz y, bueno, todo empezó a partir de ahí. Por suerte, nació sin problemas, solo tardó un poco más de lo que esperábamos. Bueno, discúlpame por no poder apresurar un milagro natural, resopló su hija, aunque no había malicia en su tono mientras, libre del hospital en el que había pasado las últimas 12 horas, decidió no antagonizar a su padre solo por esta vez. En cambio, al ver al chico frente a ella todavía apenas capaz de comprender lo que estaba viendo, se movió para aflojar una de las correas de su hombro que ahora sostenía la cosa más preciada de su vida contra su pecho. Veamos si puedo explicarle algunas cosas al futuro Hokage. Naruto-kun, finalmente capaz de apartar la mirada de la pequeña figura frente a él, Naruto miró hacia arriba a tiempo de ver los ojos marrones de la madre arrugarse en una sonrisa mientras desabrochaba la correa delantera del portabebé y sostenía a su hijo en sus brazos. ¿Quieres sostenerlo por un minuto?
Por un breve instante temió que la oferta lo hubiera desmayado. Ciertamente se tambaleó hacia atrás y su mirada adquirió esa expresión vidriosa que sugería que la habitación daba vueltas a su alrededor, aunque por suerte pareció recuperarse a tiempo para evitar que su padre tuviera que intervenir y sujetarlo antes de que se desplomara. Recuperando el aliento, el Jinchuriki tragó saliva con dificultad antes de atreverse a hablar. Yo. Pero él, señaló con la mano el pequeño cuerpo, incapaz de mirarla directamente a los ojos, y si yo. No lo harás, le aseguró Buika, tras haber pasado por la misma preocupación apenas unas horas antes, hasta que su instinto maternal finalmente superó sus nervios primerizos. Duerme como mi hermano. Necesitaría una sonda explosiva en cada oreja para despertarlo. Tras un largo minuto de indecisión, Naruto miró al hombre que consideraba su abuelo y, ante el asentimiento de Sarutobi, estiró los brazos temblorosamente, apenas respirando y casi congelado por el pánico al sentir que algo pequeño y cálido se depositaba lentamente en ellos. Ahí tienes, no hay problema. Solo apoya un poco su cabeza, ahí. Sus brazos se movieron sin dirección de su cerebro. Con toda honestidad, era todo lo que podía hacer para seguir respirando y mantenerse erguido mientras Buika retrocedía un poco, mirando la escena frente a ella con una especie de sonrisa secreta, mientras incluso Sarutobi encontraba sus dedos repentinamente picando por una cámara para capturar la escena. Probablemente la primera y última vez que veré al ratón lucir tan asustado. Entonces, desesperado por no pensar en que tenía un bebé en brazos, un bebé de verdad, del que era responsable y al que solo podía mirar de reojo, con un miedo mortal de que incluso mirarlo perturbara el sueño de Konohamaru, intentó entablar una conversación, ¿y cómo? Digo, ¿cuándo? Buika soltó una risita disimulada, levantando una ceja a modo de saludo al ver a su hermano menor entrar en la habitación por la puerta principal. El olor lo delataba como un ruido estridente. La forma habitual. No había ningún pez humeante bajando de las nubes para presentármelo, pensó de repente la mujer y se apresuró a explicar antes de que Naruto pudiera procesar sus palabras y empezar a hacer preguntas. Descubrirás cuál es la forma habitual cuando entres en la academia. No preguntes a nadie sobre eso todavía, eres demasiado joven. En cuanto a cuándo, bueno, llegó hace poco, una de las razones por las que me voy a la cama pronto, pero antes de eso, miró a su alrededor, pero Sarutobi, previendo su pregunta, ya asentía, permitiéndole explicarle la situación al joven, siempre y cuando no revelara datos de la misión. Bueno, era una kunoichi, trabajaba encubierta y estaba felizmente casada en otro país, pero por desgracia o por fortuna, según se mire, esa última misión me dejó un recordatorio permanente. En ese momento Buika dejó de hablar suavemente después de observar la escena frente a ella. A pesar de todo lo que había dicho, habría apostado, tal vez no la vida de su hijo, pero ciertamente la de sus hermanos, a que Naruto había escuchado como máximo 2 palabras de lo que acababa de decir, sin haber quitado nunca sus grandes ojos atónitos del bebé que ahora sostenía. Es tan pequeño. 100 palabras más revolotearon por su mente, pero esa fue la única que pudo definir y captar con certeza. El mundo a su alrededor se volvió gris mientras seguía observando el movimiento rítmico del diminuto pecho de Konohamaru mientras el recién nacido dormía, aparentemente sin darse cuenta de que su madre ya no lo sostenía, sino que se lo había pasado a otra. Estaba sorprendentemente cálido y sorprendentemente pesado para su pequeño tamaño, pero eso no importaba. Naruto se quedó inmóvil como una piedra hasta que su miedo comenzó a disiparse ligeramente, su respiración se estabilizó al finalmente poder mirar a la diminuta persona en sus brazos. Curiosamente, una vez que miró, descubrió que tenía el problema opuesto al de hace un momento, incapaz de apartar la mirada mientras observaba dormir al bebé, incluso la voz que venía detrás de él apenas pudo hacerlo levantar la vista. Asuma se acercaba silenciosamente para un hombre tan grande. Yo también, niño. Es la primera vez que sostengo a mi sobrino, informó el gigante barbudo al Jinchuriki, agachándose para separar lentamente al bebé del mayor. Konohamaru era tan pequeño que Asuma podía sostenerlo cómodamente en la palma de una mano. Me recordó por qué valió la pena usar esta placa de metal. Su mano libre se tocó el protector de la frente mientras Naruto observaba, absorbiendo sus palabras. Papá te habló de la voluntad de fuego, ¿verdad? Naruto asintió, desconfiando de sí mismo por la repentina opresión en la garganta. Afortunadamente, al ver esto, el mayor de los Sarutobi continuó donde su hijo lo había dejado. Esto es lo que significa, Naruto-kun. Un shinobi de la hoja nunca es más fuerte que cuando lucha para proteger lo que más ama.
Los ninjas, todos los ninjas de Konoha que yo dirijo, consideran que sus vidas y ellos mismos no valen nada comparados con las de sus compañeros y los aldeanos de esta aldea. He oído hablar y presenciado el heroísmo, invisible y anónimo, de ninjas que dieron su vida cuando todo parecía perdido para asegurar que sus amigos vivieran para luchar otro día. Un repentino recuerdo apareció de nuevo en la mente de Naruto, con lágrimas en los ojos al recordar que él también había oído hablar de algo así una vez. Un suicidio ejemplar. Se quitó la vida, pero gracias a ello, ayudó a salvar a mucha gente de la esclavitud y la miseria. Era su voluntad de fuego, que se desvanecía en una última explosión en lugar de desvanecerse en la nada porque su escuadrón estaba muerto. Mientras su mente estaba ocupada, Naruto escuchó a Tsujiji hablar de nuevo y, con gran esfuerzo, recuperó la concentración lo suficiente como para escuchar. Es por esta razón, esta voluntad de fuego, que Konoha ha resistido como lo ha hecho en estos tiempos turbulentos de guerra y paz. Incluso ahora se nos considera la más fuerte de las aldeas ocultas, no por las técnicas que conocemos ni por nuestros linajes, sino por nuestra fuerza cuando nos mantenemos unidos. Solo, un ninja puede morir ante un oponente más fuerte, pero juntos, incluso los genin pueden derrotar a un Kage. Recuérdalo, Naruto-kun, parpadeó el chico, mirando al anciano mientras el Kage terminaba su pseudo-conferencia, al ver que el momento de cercanía entre el Jinchuriki y su nieto recién nacido había resonado profundamente en un joven que nunca había conocido una familia propia. Minato-kun, perdóname, debería haber luchado más para acogerlo hace años. Desterrando esos pensamientos al terminar su lección, unido un árbol permanecerá hasta el fin de los días, dividido, el anciano movió la cabeza con tristeza, caerá en un día. Fue otra lección que Naruto nunca olvidaría. Incluso cuando permitió que Buika recuperara a su hijo mientras Konohamaru comenzaba a murmurar tonterías y a agitarse un poco en sus brazos y se dejó llevar a una de las habitaciones de invitados del complejo Sarutobi, su mente se detuvo en lo que Igi había dicho. Mientras se cubría con las mantas y le deseaba a Asuma buenas noches, antes de que el sueño lo reclamara, pensó mucho para sí mismo. La hoja es tan fuerte como su shinobi, como su Hokage. El Hokage es tan fuerte como los otros shinobi que lo rodean. Reflexivamente, su mano derecha se movió hacia arriba para presionar el bolsillo de la chaqueta que contenía sus notas anteriores. Cuando escuchó el pergamino crujir suavemente bajo sus dedos, sintió que un nuevo acero se forjaba en el núcleo de su ser. Cuando me convierta en Hokage, necesitaré buenos ninjas conmigo, necesitaré cuidar de los pequeños como Konohamaru. Sería inútil si no los protegiera o no pudiera protegerlos. Tendré que ser lo más fuerte que pueda para tomar el lugar de Jiji, aunque con un poco de suerte. Presionó por última vez y se permitió una sonrisa alegre mientras escuchaba el papel crujir suavemente una vez más antes de que sus ojos se cerraran y se permitiera caer en el sueño. Esto me ayudará a llegar allí el doble de rápido, créelo. Debido a esas palabras que aún resonaban en sus oídos y la voluntad de fuego que habían encendido dentro de él, el deseo de entrenar y superarse no para sí mismo, sino para el resto de la hoja, unas 9 semanas después, 3 estudiantes de la academia se encontraron haciendo dobles tomas rápidas cuando escucharon a su estudiante no oficial dar un llamado y, cuando la nube de humo se dispersó, se encontraron mirando 2 ratones donde antes solo había uno. Obviamente este acontecimiento había tomado a Naruto tan por sorpresa como a ellos, a juzgar por la forma en que el chico miraba boquiabierto a su doble. Oye, un busín, lo logré. ¿Viste? Puedo hacerlo, logré un bush, ¡ay, demonios! Su celebración había sido, si bien no prematura, al menos un poco demasiado eufórica. Con todas sus locas cabriolas, había aterrizado accidentalmente de lleno en uno de los pies del busín y el impacto había hecho estallar la construcción de chakra, dejando al niño de casi 7 años, furioso, cruzado de brazos. Y yo también tenía razón. Lo hiciste, le dijo Ko sin ambigüedades. Aunque el busín no había existido lo suficiente como para que él pudiera verlo bien, estaba casi seguro de que había sido pasable, incluso para Mizune Sensei y él era un capataz severo incluso en los mejores momentos. Entonces, esos son tus 3 de nosotros. Maldita sea, maldijo en voz baja, mirando a sus 2 compañeros mientras esbozaba una sonrisa torcida, ligeramente avergonzada, me acabo de dar cuenta. Casi todos en nuestra clase han sido poseídos por alguien que ni siquiera está en la academia todavía. Ah, pero tiene a prácticamente todo el cuerpo ninja de su lado, señaló Izumo, interrumpiendo su competencia de miradas con uno de los Aimaru mientras su dueño soltaba un bufido desdeñoso ante su razonamiento. No se pueden conseguir mejores tutores que todos ellos juntos. Vaya a donde vaya, dudo que siquiera vaya a la academia.
Sarutobi-sama probablemente le pondrá el sombrero en la cabeza tan pronto como tenga la edad suficiente. Prefiero a él que a cualquier otra persona que pueda mencionar o nombrar, interrumpió Ana con frialdad, igualando la mirada de Izumo con la suya mientras continuaba hablando, al menos el ratón tiene algunos modales y una cabeza decente sobre sus hombros. ¿Y cómo conoces a esa bestia? ¿Con qué la comparas? ¿Con el resto de tu clan? Todos saben que son unos locos por el combate incluso en el mejor de los casos. Hay una razón por la que la gente no va al bosque en luna llena, ¿sabes? Gruñó la descendiente de Inuzuka, mostrando los dientes ante el insulto a su familia mientras se erguía en toda su altura y daba un paso amenazador hacia adelante. En lugar de alguien tan lleno de aire caliente que explotaría en el segundo en que recibiera un kunai en el cráneo. Siempre pensé que mi madre estaba siendo un poco dura cuando decía que los estándares de la academia para el ingreso eran demasiado laxos, pero después de haber pasado 3 años contigo, tomó una habilidad que no se le otorga a todos para hacer que esa palabra sonara como una maldición en lugar de una declaración. Mientras atacaba a Izumo con su mirada más acalorada, estoy empezando a pensar que podría tener razón. Mientras observaba a su hermano ponerse de pie de un salto, con el rostro manchado de rojo y el poco chakra que podía moldear cobrando vida en una débil muestra de intención asesina, Kokashi se abstuvo de golpearse la cara con la mano mientras suspiraba. Cada maldita vez, lo que no daría por solo un día de paz y tranquilidad. Ustedes dos, una nueva voz interrumpió al dúo que discutía. Naruto recordó algo que Anko-sensei una vez le había dicho a Kurenai-san y a su compañera que, aunque no lo entendió del todo, parecía apropiado para la situación. Por el amor de Kami, consigan una habitación, comiencen a intercambiar saliva y acaben con esto. Oh Kami. Aunque estaba tentado de reír, Ko sabía, mientras veía a Ana e Izumo palidecer antes de girar sus cabezas para mirar al ratón más completamente, al Inuzuka recuperándose un poco más rápido y comenzando a sonrojarse de rabia, que tenía segundos en el mejor de los casos para evitar que esto se convirtiera en un baño de sangre. Tal vez debería ser más cuidadoso con lo que deseo en el futuro. Naruto, susurró, viendo a los otros dos estudiantes listos para saltar incluso cuando el joven pareció notar tardíamente el peligro en el que estaba y retrocedió un paso. Corre. Su advertencia llegó justo a tiempo. Ko se abalanzó a un lado y vio a las dos figuras más altas correr tras la pequeña, profiriendo todo tipo de maldiciones y promesas de muerte sangrienta mientras Naruto parecía escaparse riéndose de su broma. Suspirando de nuevo, el Agane se incorporó y se apoyó en un árbol cercano, sabiendo que sería inútil intentar escapar de un Inuzuka sediento de sangre como Ana, incluso sin su Ninken. Supongo que eso nos convierte en los listos, ¿verdad, chicos? Preguntó a Leimaru en voz alta, extendiendo la mano para ofrecerle una mano a los trillizos más cercanos mientras ellos también veían a su ama desvanecerse en la distancia. Aunque si esos dos se juntaran, ¿cuánto tiempo les darías antes de que todo terminara en lágrimas? Ver a los 3 cachorros lloriquear y frotar sus barbillas contra el suelo de una vez por todas le demostró a Kotetsu que, a pesar de lo que otros pudieran haber afirmado, había al menos algunos Ninken que eran más inteligentes que la mayoría de los humanos. Sí, asintió amigablemente, acariciando la cabeza canosa más cercana entre las orejas, eso es lo que pensé. Perfecto. Sonriendo tanto como pudo con la madre de todos los pin cosidos en su costado y al menos 2 de sus amigos pisándole los talones y con ganas de venganza, Naruto revisó su plan y descubrió que había salido bien. Olvídate del Bushin, usaré Kage Bushin de ahora en adelante. Menos mal que logré que se disipara tan rápido, nunca notaron la diferencia. Justo entonces, dándose cuenta de dónde estaba a fuerza de una larga práctica en las áreas de entrenamiento, Naruto viró repentinamente a la izquierda y saltó sobre la raíz de un árbol. Un golpe repentino y una maldición detrás de él le dijeron que al menos uno de sus perseguidores no había estado tan atento al vigilar dónde pisaban. Todo lo que queda ahora es deshacerse de estos dos y me iré libre como un ratón por su agujero. Siguiente capítulo. El ratón jugará.